vamos a estar meditando hoy. Vamos con la serie expositiva de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, con esto cerramos. Del verso 18 al verso 29. Estamos ahí. Dicen amén, por favor. Amén. Amén. Lo voy a leer, usted me sigue, por favor. Dice, el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido. Vamos a tomar nuestros lugares. Estos versículos, junto a otros, son quizás uno de los pasajes más fuertes y hasta en cierta medida un poco de los más controversiales. Lo que vemos aquí es un grupo de personas, que usted se ubique en el versículo 18 y 19, vemos un grupo de personas que han desertado. Un grupo de cristianos que han desertado, que se hicieron apóstatas. Un grupo que se suponía eran cristianas, pero que no perseveraron en la fe, no perseveraron en la sana doctrina. El pasaje nos muestra cierta preocupación, cierta confusión y tristeza de las personas que han recibido esta carta del apóstol Juan. Sin embargo, él no parece ni confundido, y quizás su única preocupación en ese momento es darles luz, darles tranquilidad, certeza a sus lectores. Lo que nos presentan estos versos son el resultado de los pasajes que vimos la semana pasada, los pasajes anteriores, que nos llamaron a abandonar y evitar la mundanalidad. Porque lo que eventualmente ocurre es que el mundo termina por influenciar a la iglesia y ésta se convierte en una iglesia apóstata. Lo que sigue de la mundanalidad es apostasía. ¿Pero qué significa e implica la palabra apostasía? Viene de apo, que quiere decir fuera de, y estasis, que significa colocarse. Entonces es colocarse afuera. Implica abandono y rechazo de la fe, deserción y rebeldía. Eso es apostasía. Creo que todos en algún momento hemos escuchado esta palabra. Esto es lo que significa e implica. Ahora, Juan empieza por señalar lo siguiente. Él dice, es la hora final. ¿Ya? Es la hora final, es el último tiempo. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué es lo que significa esto? ¿Por qué dice esto Juan? Juan tiene en mente lo que Jesús antes de morir habló a sus discípulos en Mateo 24. Vayamos a Mateo 24, por favor. Eso es lo que tiene Juan en mente. Mateo 24. Previamente Jesús concluye el capítulo 23 diciendo, ya no me verán más hasta que, ¿ok? El capítulo 23, Jesús termina con estas palabras, ya no me verán hasta que, es decir,
que antes de volverlo a ver, deberían ocurrir ciertos eventos. Eso es lo que está diciendo. Obviamente, cualquiera de nosotros hubiera preguntado lo mismo que hicieron nosotros discípulos, o preguntaron los discípulos, versículo 3 del capítulo 24, ¿cuándo será la señal de tu regreso? Es decir, ¿cuáles son los eventos que tienen que ocurrir para que podamos identificar que estás por regresar y que por fin es el fin de los tiempos? ¿Ok? Entonces, lo primero que responde Jesús es importante, dice, tengan cuidado que nadie os engañe. ¿Ya? Eso dice el versículo 5. Muchos vendrán en mi nombre y muchos serán engañados. Luego dice, oirán de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, terremotos, pero eso no es señal del fin. Es señal del comienzo del fin. Solamente nosotros escuchamos algún terremoto, algún cataclismo, algo que está por ocurrir, que si ¿cómo se llama? El eclipse que va a ocurrir, todo el mundo está con que ya es el fin de los tiempos. Dice Jesús, no se engañen, no los dejen engañar, esa no es la señal. Versículo 10 a 14, ¿cuál es la señal correcta? Nos da la señal, dice, muchos se apartarán de la fe, se aborrecerán, surgirán falsos profetas que engañarán a muchos, el amor de muchos se enfriará, habrá falta de perseverancia, es decir, todo aquello que hemos predicado, que Juan ha tratado de advertir a los cristianos en el capítulo 2 de su carta. Todo aquello que Juan ha enfrentado en el capítulo 2 se va a manifestar. Esa va a ser la verdadera señal. El verdadero cristiano es obediente a la verdadera fe. No aborrece, sino que ama y procura que su amor no se enfríe y sea perseverante. Pero en los últimos tiempos esto será diferente. Versículo 24, ahí siempre en Mateo 24, surgirán falsos cristos. ¿Qué es cristos? Ungidos, enviados. Surgirán falsos enviados, falsos cristos, gente que se dirá ser enviada por Dios con una nueva revelación de Dios, falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos, dice. No que serán engañados, no dice que van a ser engañados, sino que intentará engañarlos, pero gracias al Espíritu Santo, con el que ellos han sido sellados, han sido marcados y que los guía a toda verdad, es que ellos no serán engañados. Todo esto es lo que Juan tiene en mente cuando dice, ya es el último tiempo. Ahora quiero que se ubique a Juan, quiero que vea a Juan, después de recordar las palabras de Jesús y de observar la proliferación de falsos apóstoles, falsos profetas y maestros, personas apartándose de la fe para seguir a doctrinas de demonios, es imposible que Juan se sienta confundido. Es imposible que Juan se sienta desanimado. Por el contrario, al reconocer las señales, él y todo cristiano solo puede concluir en algo. Cristo está por venir, nuestro galardón está por venir. El mundo entrará en pánico, pero el verdadero cristiano solo puede decir junto con el Espíritu Santo, ven Señor Jesús. Amén. Ahora el pasaje menciona un personaje que ha llamado la atención por mucho tiempo, el personaje del anticristo. Pero este pasaje no es un tema acerca del anticristo, sino que usa la palabra anticristo para llamar así a los que no son verdaderos cristianos. Pero ¿quién es el anticristo? ¿Qué lo caracteriza como para que Juan use esta palabra como ejemplo? Es el gobernante mundial que vendrá al final de los tiempos y que por el poder de Satanás tratará de suplantar al Cristo verdadero y se opondrá, se rebelará y querrá hacer guerra contra Dios. En 2 Tesalonicenses, Pablo lo llama el hombre de pecado. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Y Pablo nos confirma lo que Jesús dijo en Mateo 24. Amén. Pablo nos confirma lo que Jesús dijo, versos 2 y 3. En el día del Señor está cerca, pero no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sin que antes muchos abandonen la verdadera fe, se aborrezcan unos a otros, sin antes que la iglesia sea depurada de aquellos que profesan ser cristianos, pero no son obedientes, no son leales, no tienen ningún compromiso o relación significativa, ni con Dios ni con su pueblo. Verso 4. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone, el que desafía a Dios. Versos 8 y 10.
Dice que es un personaje inicuo, malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su gloria. Es una persona cuya manifestación es por obra de Satanás, con gran poder para señales y prodigios mentirosos y que actúa con todo tipo de engaños. Note que el común denominador, tanto en Mateo 24 como en 2 Tesalonicenses, es mentira y engaño. Jesucristo empieza diciendo, cuidado que nadie los engañe. Y todo lo que hace el anticristo y Satanás es mentira y engaño. Aquí es importante también ver quiénes son las víctimas. Ahí nos dice Pablo quiénes son las víctimas. Los que no recibieron, sino que se resistieron al amor de Dios, a someterse a Dios y prefieren amar el pecado, amar las tinieblas, amar la mentira, amar al mundo, que se complacieron en la injusticia. Su maldición será ser entregados por completo a la influencia engañosa para que continúen creyendo en lo que es falso. Ahora, de regreso a nuestro pasaje en 1 Juan. Juan parece hablar como si este concepto fuera algo bien conocido. Ustedes, dice, según vosotros, oísteis que el Anticristo viene. Él está hablando con mucha seguridad. Por eso podemos concluir que los fieles habían sido y hasta hoy deben ser enseñados y advertidos desde el principio con respecto al desorden futuro de la iglesia, para que cuando esto se manifieste, ellos puedan mantenerse con cuidado en la fe que profesan. Y no solo eso, para instruir a la siguiente generación. La siguiente generación la tenemos aquí. Porque fue y es la voluntad de Dios que su iglesia sea aprobada, depurada así. Él está ejerciendo su soberanía. En todo tiempo Él ejerce su soberanía y Él ha determinado en su voluntad que su iglesia sea aprobada y depurada así. Por eso en su amor a los suyos Jesús habló y advirtió para que nadie de los suyos sea engañado. Y para que ninguno de nosotros pueda ignorar estas palabras. Bendito sea. Ahora dice, han surgido muchos anticristos. Mientras que en la primera referencia él hace mención de un personaje en particular que había sido profetizado, aquí se habla de muchos anticristos, de muchos individuos, en quienes ya opera el mismo espíritu que lo hará en el anticristo. Hablamos del espíritu de mentira que obra en los falsos profetas y maestros tanto de la época de Juan como la de la presente. Vea usted 1 Juan, capítulo 4, verso 3. Dice, todo espíritu que no confiesa a Jesús, que no es de Dios, sino el espíritu del anticristo, del cual oísteis que venía y ahora está en el mundo. Hermanos, el enemigo ha introducido todo tipo de doctrinas y sistemas falsos, todos los cuales son en realidad enemigos de Cristo. Estoy hablando de la iglesia. Se ofrece a los hombres una religión que no requiere del sometimiento a Cristo, sino en la cual Cristo se somete a satisfacer los deseos, las agendas egoístas, los sueños y la voluntad de las personas que se acercan a Él. Una religión en la que puedes chantajear o manipular la voluntad de Dios. Lo único que tienes que saber hacer es hablar el lenguaje del reino. Congregaciones dispuestas a escuchar a personas como Guillermo Maldonado, que dice, y cito textualmente, la palabra de Dios escrita representa lo pasado, representa lo que ya no es, y lo que Dios dijo alguna vez no es relevante hoy. O personas como Cash Luna, que dice, y cito textualmente, no requieres conocer la palabra de Dios, solo cree. De hecho, muy conveniente. ¿Creer en quién? ¿Creer a quién? ¿Creer qué cosa y en base a qué? Satanás ha logrado infiltrar su sistema de pensamientos en la iglesia y ésta ha comprometido verdades y valores y principios históricamente innegociables. La mundanalidad se coló a la iglesia.
Personas de todas las edades adoptando modas, estilos de vida del mundo, pero asimismo se llaman cristianos. Y esto no es nuevo. En el Antiguo Testamento se nos da registro de la gran debilidad y disposición del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, a adoptar las religiones de sus países vecinos. Una y otra vez se adaptaban, tomaban prestado dioses, modas, prácticas, e incluso hicieron peor que muchas naciones, dice la palabra. Fueron pocas las ocasiones en que mostraron algún signo de oposición hacia las influencias del paganismo, hacia las influencias de la mundanalidad. Lo siguiente que ha hecho Satanás fue quitar de los púlpitos, de las plataformas, la suficiencia de las Escrituras. Cambió el "así dice el Señor" por "Dios me ha dicho". Ha levantado falsos profetas y maestros que hablan en el nombre de Dios, que dicen tener nuevas revelaciones. Obviamente, si sale alguien hablando de esa manera, diciendo que es un apóstol, diciendo que tiene una nueva revelación y hace milagros y hace prodigios, la gente va a ir detrás de ellos y van a ser engañados, van a ser trasquilados. Así es como opera el espíritu del mundo. Y dos cosas explican esto. Número uno, una falta de fundamento sólido en la palabra de Dios y una falta de vida en el Espíritu. O para decirlo de otra manera, cuando la gente no tiene profundidad teológica y ninguna experiencia vital y significativa del Espíritu Santo, están listos para el engaño. R.C. Sproul comentaba, nuestra teología, y quiero añadir aquí, yo añadiría, y nuestra vida en el Espíritu tiene que ser determinada desde la palabra de Dios, no desde lo que sentimos. Nuestra teología y nuestra vida en el Espíritu tiene que ser determinada desde la palabra de Dios, no de lo que sentimos. Porque estos son los dos asideros que Satanás ha tratado de imitar, de falsificar y por medio de los cuales ha logrado de infiltrar a la iglesia. Hace años, lo primero que introdujo fueron las famosas manifestaciones sobrenaturales. Gente cayéndose, gente risas, lluvia de oro, hablar en lenguas, milagros y prodigios engañosos. Lo que hizo fue proveer de sensaciones que falsificaron la obra del Espíritu Santo. La gente ve eso y la gente cree que está viendo la gloria de Dios. Y lo que ha ocurrido es que la iglesia ha desarrollado relaciones entre personas que solo persiguen este tipo de cosas. ¿Para cuál es el resultado? El resultado son cristianos que desean lo mismo que el mundo: dinero, poder y fama. Y para lograr esto, pactan, siembran, y lo que muestran es que su Dios no es el verdadero Dios. Su Dios es el dinero, su Dios es el poder y su propia gloria. Cristianos que basan su comunión en experiencias místicas y no en una comunión significativa con la palabra o por la palabra. Cristianos cuyas vidas no ofrecen ninguna diferencia con las del mundo. Cristianos para quienes Cristo simplemente es el medio para lograr un fin, cuando el verdadero evangelio enseña que Cristo es el fin de todos los medios. En el versículo 19, Juan se refiere a ellos como salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Lo que dice Juan es muy relevante porque significa que ellos anteriormente habían ocupado o ocupan aún en nuestros días un lugar en la iglesia y fueron incluso contados en la membresía. Sin embargo, aunque ellos habían asumido el título de cristianos, como la cizaña, solo aparentaban ser trigo. La iglesia siempre está expuesta a este mal. La iglesia está obligada a soportar a muchos hipócritas que en realidad no tienen una relación significativa con Cristo en la iglesia. Salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ahora, la edad que Juan tiene, él ya ha visto esto una y otra vez. Del propio grupo de los discípulos del Maestro surgió un anticristo. El Judas, que como todos los demás seguía a Cristo, tenía un cargo, predicó, expulsó demonios, sanó enfermos,
pero que sin embargo, cuando la oportunidad se presentó, envió a Cristo Jesús. Juan solo puede concluir en algo: no era de nosotros. En realidad, nunca fue un discípulo con una relación significativa. Cristo solo era un medio para obtener ganancia. No había lealtad, no había amor genuino, ni perseverancia. Y solo fue cuestión de tiempo para que se demostrara lo que en verdad era: un diablo, un hijo de perdición. Y estoy usando palabras textuales de Jesús en Juan capítulo 6, verso 70 y capítulo 17, verso 12. John MacArthur comenta lo siguiente: la mayor amenaza para la iglesia no proviene de fuerzas hostiles de afuera, sino de falsos maestros que se encuentran dentro. Estos podrían ser comparados a terroristas espirituales. Se cuelan en la iglesia y dejan un rastro de destrucción a donde quiera que van. Estos son lobos con piel de ovejas. La iglesia ha sido amenazada por maestros falsos, lobos salvajes y estafadores espirituales de sus primeros días. Satanás, el padre de mentira, siempre ha tratado de socavar la verdad con sus artimañas. No es de extrañar que la historia de la iglesia a menudo está marcada por tiempos peligrosos en los que la mentira y el engaño han librado una guerra contra el evangelio puro. Los falsos cristianos tienen apariencia liberal. Parecen cristianos, pero no lo son. Parecen haber nacido de nuevo, pero jamás nacieron de nuevo. Parecen ser salvos, y no es que hayan perdido su salvación, es que nunca han sido salvos. Parecen ser de los nuestros, pero no lo son. No lo son. Tarde o temprano niegan la eficacia de la piedad. Tarde o temprano se prueba que el poder transformador del Evangelio no está obrando en ellos, que no tienen al Espíritu Santo que los guía a toda la verdad. Mientras que el verdadero cristiano se caracteriza por la perseverancia, los falsos no son leales, no son obedientes, ni en la fe, ni en la comunión, ni en el amor, y menos en la verdad. Y Juan dice: si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Habrían permanecido con nosotros. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 27 y 2, del 2 al 5, comportándose digno del Evangelio, firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa, sin mirar por lo suyo propio, con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Otra característica de los anticristos es que niegan la fe. Versos 22 y 23. Cualquiera que niegue o altera la verdad acerca de la naturaleza de Cristo y sus implicaciones, este es un anticristo. Versos 22 y versos 23 dice el siguiente: ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. Confesar que Jesús es el Cristo es cosa fácil. Entender lo que eso significa y vivir sus implicaciones es distinto. ¿Crees que Jesús es Dios? Sí. Si es así, entiendes que Él tiene los mismos atributos y autoridad del Padre. Jesús es soberano, Jesús es Señor. La pregunta, ¿es una verdad en tu vida? Dices que Jesús es el Señor. ¿Por qué insistes en vivir a tu manera? Dices que eres de Cristo y que permaneces en Él. ¿Por qué no andas como Él anduvo? Si dices que eres de Jesús, que Jesús es el Cristo, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que seamos adoptados como hijos de Dios, eso implica que la salvación jamás puede venir por esfuerzo humano. La pregunta es, ¿confías más en tus obras y estás más orgulloso de ellas que de la obra de Cristo Jesús? Si Cristo es Dios, sus palabras, sus enseñanzas deben ser obedecidas. La pregunta, ¿es Cristo tu Dios o eres tu propio Dios? ¿Estás sometido a su voluntad o pretendes que Dios se someta a la tuya? Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero lo niegan con sus obras.
Cualquiera puede confesar que Jesús es el único. Entender lo que eso implica y vivir las implicaciones es totalmente distinto. Los anticristos reúnen todas las características que a lo largo de la carta hemos venido concluyendo. Aquellos que no son verdaderos hijos de Dios, aquellos que dicen estar unidos a Cristo pero andan en tinieblas, los que no practican la verdad, aquellos que no tienen sensibilidad al pecado, sino que se gozan del pecado, aquellos que no obedecen sus mandamientos, en quienes el amor de Dios no se ha perfeccionado, el que dice que está unido a Cristo pero que no anda como él anduvo, aquel que es un aborrecedor de su hermano, aquellos que se llaman cristianos pero no hay ninguna evidencia de que han nacido de nuevo. Estos son los anticristos. Hay muchas personas en el mundo que se consideran a sí mismos cristianos. Muchos se consideran a sí mismos cristianos. Pero lo cierto es que se han creado, enseñan y predican Cristos a su conveniencia. Un Cristo que puede ser manipulado, un Cristo que puede ser chantajeado, un Cristo que vino a morir para que tus sueños se hagan realidad, un Cristo que te ama tanto que se hace de la vista gorda con tus pecados. Un Cristo que no es escritural, que solo es conocido por medio de nuevas revelaciones, un Cristo que salva y la evidencia de que Él es salvo es prosperidad económica. Muchos son los que dicen ser cristianos, es casi una moda identificarse como cristianos, pero la gran mayoría en la práctica niegan lo que con sus labios confiesan. Amados, si creemos que el gnosticismo desapareció, nos equivocamos. Junto con el fariseísmo, el gnosticismo es otro de los males que la iglesia ha estado y seguirá enfrentando hasta el final de su historia en la tierra. Como dijimos, el gnosticismo antiguo es una fusión de cristianismo con filosofías griegas. Al estudiar su origen aprendimos que viene del término griego gnosis, que quiere decir conocimiento, pero este no es un conocimiento que tú puedes adquirir en un estudio bíblico o que vas a adquirir en una escuela. Es un conocimiento especial que se encuentra en la esfera religiosa y poseída por algunos pocos que dicen o asumen que tienen una gnosis especial. Se manifiesta en el énfasis que se hace particularmente con las experiencias sensacionalistas en lugar de una práctica de una fe sencilla, bíblica y humilde. Es así que el gnosticismo ha cambiado por completo el propósito y el objetivo de la fe. La fe, según Efesios 2:8, es un don de Dios. Pero el gnosticismo lo ha cambiado. El propósito y el objetivo de la fe. La fe ya no es un don de Dios. La fe es algo que tú puedes producir por tu propia fuerza y conviertes en un tipo de magia que te permite conseguir lo que quieres. Es decir, estos religiosos prometen que si alguien puede creer con suficiente fuerza, para ellos, pues si tú crees suficientemente fuerte, si tu fe es suficientemente fuerte y luego haces una confesión positiva, conociendo las reglas del mundo espiritual o el lenguaje del reino, vas a poder conseguir cosas gloriosas y increíbles recompensas. Solo tienes que creerlo, lo tienes que declarar y en su momento lo tienes que atar o lo tienes que arrepender, y eso con suficientemente fe se te va a hacer realidad. Eso es lo que enseña el gnosticismo. Y eso es una mentira del diablo. El gnosticismo también se caracteriza por una búsqueda de experiencias espirituales extraordinarias, en lugar de satisfacerse con un andar equilibrado, caracterizado por una simple confianza en la soberanía de Dios. El cristiano verdadero confía en la soberanía de Dios. Pero ellos no. Enfatizan los sentimientos y las manifestaciones espirituales. ¿Por qué? ¿Por qué lo enfatizan mucho ellos? Porque estos sirven para confirmar que allá en el mundo espiritual hay poderes y espíritus que responden, que obedecen, que se sujetan a los que conocen los secretos místicos y saben comunicarse con estas fuerzas. Como dijimos, o como decimos en México, ¿es la misma carta o revolcada? Esto es lo que enseña. Esta semana, no me acuerdo con quién,
O sea, atan al diablo. ¿Y por qué no lo atan para siempre? ¿Por qué no hay un curso de ataduras al diablo para siempre? Se le suelta todos los días. Yo he pensado a personas en un tono sarcástico, decía, yo creo que no lo hacen porque no les conviene. Se les cae el negocio. Si lo amarran para siempre, ¿a quién van a reprender y a quién le van a echar la culpa? ¿Qué otro poder y dominio van a poder controlar? Ninguno. Y todos van a tener que recurrir a la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a escandalizar? No. Tenemos al Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo y vamos a hacer lo que Jesús dijo que hagamos. Permanecer en Él, permanecer en su palabra, mantenernos firmes conforme a lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, dice el versículo 27. Unidos, exhortándonos unos a otros, animándonos unos a otros, corrigiendo unos a otros, leales en la obediencia, leales en el amor, leales en la verdad, leales al Evangelio. Eso tiene que ser así, es necesario que estas cosas pasen, porque es la manera en que la iglesia de Cristo está siendo purgada de toda la mentira de los falsos profetas y maestros y falsos cristianos. Ve el versículo 20. Dice el verso 20, pero, es muy importante que diga esto, pero, es decir, sin embargo, con excepción de, a salvo que ustedes tienen que, la unción del santo, conocen todas las cosas. Esta es la gran diferencia. Esta es la gran diferencia. El verdadero creyente tiene la maravillosa capacidad de entender la verdad espiritual. Un cristiano que ha nacido de nuevo entiende el Evangelio y las doctrinas básicas de Dios, no debido a que alguien se las explica, aunque así debería de ser, sino debido a la unción divina, el Espíritu Santo. Él es el que proporciona la capacidad de comprender. Él es el que abre nuestros corazones. Él es el que nos ejercita la fe para que nosotros podamos querer y hacer. El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Él nos recordará todas las cosas que Jesucristo nos ha enseñado. No está negando aquí la importancia de maestros capacitados e idóneos, sino que tanto los creyentes como los maestros o los discipuladores no dependen de sabiduría humana o de las opiniones con nuevas revelaciones para obtener y enseñar la verdad. Solo dependen de la revelación, de la comunión con el Espíritu Santo. ¿Y dónde está eso? Se llama Biblia, palabra de Dios. El Espíritu Santo es quien guarda y guía toda verdad, y eso lo hace única y exclusivamente por medio de las Escrituras, la cual es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios esté capacitado para toda buena obra, no capacitado para lograr sus sueños, no capacitado para ser próspero, capacitado para que pueda vivir la vida que agrada a Dios. Amén. Verso 21. No os escribo como si ignoraseis la verdad. En otras palabras, yo no escribo porque los hermanos ignoran la verdad, porque andan en tinieblas o porque son apóstatas. Recuerda el versículo 18, dice hijitos, es decir, engendrados, personas engendradas por Dios, hijos de Dios. Él escribe para recordarles que ellos, al ser hijos de Dios, conocen y tienen comunión con la verdad, y que no requieren de nuevas revelaciones, sino de permanecer en lo que han oído desde el principio, según el versículo 24 y 25. Para recordarles que el Evangelio no puede cambiar, no hay nuevas revelaciones. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por siempre. La verdad cristiana es una, es fija, es inalterable, es innegociable. Si permaneces fiel a ella, ella misma te capacitará para perseverar hasta el final y alcanzar la plenitud de vida eterna. Proverbios 30, versos 5 y 6 dice: probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que él te reprenda y seas hallado mentiroso. Proverbios 4:6 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia
No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Necesitamos permanecer. Y lo otro que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. El verdadero Evangelio, predicar lo que Dios ha hecho supremamente en Cristo y especialmente centrado en su cruz y en la resurrección. Tenemos que proclamar el Evangelio que desafía en quién o en qué tiene puesta tu fe, quién o quién es tu Salvador, quién o qué es tu Dios. El Evangelio que tiene efectos poderosos, el Evangelio que tiene la capacidad de transformar vidas, que incomoda al que se cree su propio Dios. El Evangelio de un solo Dios, soberano, santo, creador y dueño de todo, que le pregunta al ser humano, ¿tú crees que yo soy como tú? ¿Creías que yo soy como tú? El Evangelio que demanda arrepentimiento y santidad. El Evangelio que primero te humilla antes de poderte levantar en gracia. El Evangelio que dice que el ser humano solo encontrará la verdadera felicidad cuando entienda que su identidad y propósito está en Cristo Jesús únicamente porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. De lo contrario, todo aquel que predique, enseñe y viva distinto a esa verdad, ha negado a Cristo, ha negado al Padre, se ha hecho su propio Dios y es un mentiroso, es un anticristo. Lo hermoso de esto es que el Dios soberano está detrás de la historia de su iglesia. El Dios soberano está detrás de la historia de su iglesia y por mucha mentira que el enemigo siembre, la verdad va a prevalecer. El Evangelio habrá de prevalecer, la verdadera iglesia habrá de prevalecer y ninguna arma forjada, ningún sistema de mentira prosperará. Ya lo dice Juan en el versículo 9, la oscuridad va pasando y ya brilla la verdadera luz. El mundo, este sistema corrupto, tiene fecha de caducidad. El enemigo tiene fecha de caducidad y con ellos todos los que viven según los valores, principios y deseos del mundo y de Satanás. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Vamos al versículo 28 y 29. Este es el argumento final del punto. Dice, y ahora por lo tanto, hijitos, después de toda esta explicación, por lo tanto, hijitos, ustedes que han nacido porque Dios los engendró, si esperan a Cristo, perseveren. Eso significa hijitos. Los que no han nacido de sangre, de voluntad humana, sino porque Dios los engendró, dice Juan en el Evangelio. Si esperan a Cristo, perseveren. Es interesante, tenemos del 18 al 29, 11 versos. Y de 11 versos, 7 veces usa la palabra permanecer. Permanece en la verdad, permanece en la palabra, permanece en la fe, permanece en lo que ha salido, en el verdadero evangelio, permanece en la enseñanza, permanece siendo instruido, siendo guiado por el Espíritu Santo, permanece en Cristo. ¿Crees y esperas el regreso de Cristo? Entonces permanece fiel. Permanece en santidad. Condúcete digno del evangelio de Cristo. Amas a Cristo y su venida, continúa creyendo. Persevera creyendo, continúa siendo fiel. Perseverar, amados, no es algo pasivo, es dinámico, es activo. El cristiano se ocupa de su salvación con temor y temblor, no por la que la pierda, sino por lo valiosa que es. Comprado con sangre por Cristo, dijimos. Amén. El argumento final es que si en verdad hemos sido engendrados espiritualmente según la semejanza de Cristo, perseveraremos en toda justicia y santidad. Nadie en sus propias fuerzas lo puede hacer. Nadie se levantó un día y dijo, voy a vivir para la gloria de Dios. Nadie. La palabra de Dios muestra que nadie puede ni quiere. Bíblica e históricamente, el libre albedrío jamás ha producido salvación, sino la proliferación de más pecado. Sin la intervención soberana y amorosa de Dios, el hombre jamás podría vivir como Dios le agrada. Fue Dios que en su amor obró en nosotros tanto el querer y el hacer, y únicamente los que han nacido de nuevo tienen la capacidad. ¿Por qué tienen la capacidad? Porque tienen al Espíritu Santo. De perseverar en toda justicia y santidad. Esto no quiere decir que vamos a ser holgazanes espirituales.
sino que con temor y temblor, valorando esta salvación tan grande, perseveraremos en santidad y toda justicia. Eso dice el versículo 29. Si sabéis que eres justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Amén. Persevera. Ese es el mensaje del versículo 18. Persevera, sé responsable, sé diligente, no satisfagas a los deseos de la carne, satura tu mente de las escrituras, ora y sigue orando, ama a Cristo, espera su regreso, vive según el Evangelio, permanece en Cristo, permanece en su palabra. Permanece. Porque lo que caracteriza a los falsos cristianos es que no permanecen. Dijimos 3 cosas que caracterizan al verdadero cristiano: obediencia, amor y perseverancia. Pero si nuestra vida no se caracteriza por eso, entonces arrepiéntete, acércate a Dios y Él se acerca.